Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan aquellos radios portátiles en los 80, para los millennials y generación Z, que no saben de lo que estoy hablando. Ahí en pantalla lo pueden ver. Quizás Adriana ve eso y dice, pero ¿y qué rayos es eso? Esos eran radios que nosotros usábamos en los 80. Y con esos radios, los que bien lo recuerdan, yo sé que algunos tienen réplicas hoy, pero aquellos radios, aquellos radiecitos, le ayudaban a los que éramos cristianos con el fruto de la paciencia. Porque cuando uno quería llegar a una estación, tenía que tomar ese botoncito y empezar a moverlo. Y uno estaba inquieto por llegar a escuchar la música que deseaba, el mensaje que quería escuchar, la noticia importante, o en el caso mío, escuchar un juego. Pero en ese trabajito de llegar a la estación, había que estar yendo de hacia adelante y hacia atrás hasta que llegáramos a escuchar ¿qué? La señal. Pero para lograr eso, había siempre un ruido y una distorsión que luchaba con el corazón y el deseo de nosotros de llegar a lo que tanto anhelábamos escuchar. Y a veces cuando llegábamos a la estación, ¿qué pasaba? El ruido era tan fuerte que no permitía que el objetivo de lo que queríamos se lograra. Así que en medio de un deseo por algo bueno, el ruido trae confusión, decepción y frustración. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo, en la 5ª sección, en la carta a los Corintios, en el segundo tema que más le ha tomado en esta carta, que es el de la adoración, se enfoca en ayudar a los corintios a entender que algo bueno que Dios les dio y que ellos debían desear, por no hacer buen uso del mismo, el ruido y la confusión podía afectar el buen anhelo y el buen deseo que ellos tenían. Hoy, en la continuación de esta serie, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a ver cómo, después de haber hablado sobre el rol del hombre y la mujer en la adoración y en el servicio público, de cómo la cena del Señor se debe tomar de manera digna, de cómo los ágapes entre ricos y pobres debe hacerse de forma justa. Después de haber hablado en el capítulo 12 de lo que es la distribución de los dones, de los regalos de Dios a la iglesia, y en el capítulo 13 haber hablado de la actitud de los creyentes ante esos regalos, en esta mañana y el próximo domingo, Pablo se va a concentrar en que podamos entender y aprender, tanto los corintios como nosotros, en cómo hacer buen uso de la distribución de los dones espirituales en la iglesia del Señor. Así que sin más preámbulo, le pido que vaya a su Biblia, a 1 Corintios capítulo 14. Vamos a leer en esta mañana del versículo 1 al versículo 25. 1 Corintios capítulo 14, vamos a leer del versículo 1 al versículo 25, pero lo vamos a ir leyendo en porciones que vamos a leer y explicar. Pero el título de este sermón, del sermón de esta mañana, es Una iglesia sin confusión. Una iglesia sin confusión. Y en lo que usted llega ahí al capítulo 14, yo quiero que vean y escriban y anoten en sus bosquejos o en sus libretas cómo yo he dividido estos 25 versículos. Y le decía al pastor esto esta mañana, que cuando estaba en Medellín el miércoles en la noche, preparando el sermón, una cosa fue lo que produje en Medellín y otra cosa es lo que voy a predicar. Porque ciertamente este es un
estos 25 o estos 40 versículos, la semana que viene vamos a ver el resto, son desafiantes por el mal concepto que se ha enseñado y entendido sobre los dones espirituales, específicamente sobre la profecía y las lenguas. Por lo tanto, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo en mi humanidad de poder desglosar estos 25 versículos de una manera que podamos caminar y entender lo que Pablo sí dijo y lo que Pablo no dijo. Así que, ¿cómo lo vamos a ver? Ahí en pantalla va a aparecer: el amor dirige los dones, versículo 1 al versículo 5. El amor dirige los dones. El segundo punto que vamos a ver es: sin entendimiento no hay edificación. Sin entendimiento no hay edificación. Y ese es el mayor énfasis que él le da del versículo 6 al versículo 19. Número 3. Las lenguas son señal para los incrédulos. Las lenguas son señal para los incrédulos. Versículo 20 al 22. Y el último porción que vamos a ver son los versículos 23 al 25. Y el punto que quiero desarrollar ahí es: una iglesia que edifica da testimonio. Una iglesia que edifica da testimonio. Así que vamos a ver estos 25 versículos en esos 4 puntos. Pero yo quiero que usted anote el argumento de mi sermón. ¿Qué es lo que yo quiero presentar hoy? Espero que el Espíritu de Dios nos ayude a todos a entender esto. La verdadera evidencia de la presencia del Espíritu en la iglesia es una proclamación clara y fiel de la palabra. Otra vez, la verdadera evidencia de la presencia del Espíritu en la iglesia es una proclamación clara y fiel de la palabra. Y esa palabra edifica a los creyentes y confronta a los incrédulos. Esa palabra edifica a la iglesia y confronta a los incrédulos. Así que yo espero que el Señor nos ayude a poder ver este argumento desarrollado a través de estos 25 versículos y que lo podamos ver de manera clara, pero sobre todas las cosas, oramos que el Señor aclare toda mala idea, mal concepto que nosotros hemos tenido quizás hasta el día de hoy sobre los dones espirituales, principalmente sobre la profecía y el don de lenguas. Así que vamos a leer el versículo 1 al versículo 5 y mira lo que vamos a hacer. Lo vamos a leer en la versión que leemos en esta iglesia, que es la Nueva Biblia de las Américas, pero todas las porciones también las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que primero la voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y luego en la Nueva Traducción Viviente, porque quiero que contrarresten, comparen y escuchen ambas versiones. Estamos en el capítulo 14, versículo 1 al 5, amén. Leemos la poderosa palabra de nuestro Dios. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Sobre todo, subrayen, que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mire cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Que el amor sea su meta más alta, pero deberían también desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle.
Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún, me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Fíjese que en el versículo 1, el apóstol Pablo conecta lo que trajo en el capítulo 13. Y él dice en el versículo 1, procuren, deseen, hagan que el amor sea lo principal en medio de la iglesia. Es importante que ustedes entiendan que si procuran y buscan, y el amor es la meta, por ese amor que Dios le ha dado en Cristo Jesús, y que ustedes tienen hacia el resto de los hermanos, los dones, las capacidades, los regalos que Dios les ha dado, ustedes lo van a usar para la gloria de Él y para la exhortación y bienestar y edificación de otros. Ahora, no lo deja ahí, sino que dice, número 2, en la parte baja del versículo 1, que procuren y deseen la profecía. Procuren la profecía. Así que, para corregir todos los malos conceptos sobre qué es la profecía, lo primero que yo quiero aclarar, ¿qué es la profecía en el contexto del Nuevo Testamento y de lo que está diciendo Pablo? Es lo siguiente: la profecía en el contexto del Nuevo Testamento no era añadir revelación, sino proclamar con claridad lo que Dios ya ha dicho. Hoy, en el día de hoy, lo hacemos cuando predicamos fielmente la Escritura. Escuchen lo que dijo Juan Calvino. Pablo llama profetas a aquellos que, dotados de una capacidad especial de enseñanza, se ocupaban en edificar la iglesia, no por nuevas revelaciones, sino por la correcta interpretación de las Escrituras. Herman Bavinck dijo lo siguiente: la profecía en el Nuevo Testamento, escuche bien, no tiene la función o el objetivo de añadir revelación. Todo lo contrario, es aplicar la revelación existente dada por Dios. Así que cuando Pablo, en el contexto en el que nos encontramos, escribiendo a los corintios, basado en las preguntas que ellos les hicieron sobre los dones, él se concentra en el capítulo 14 en 2 de la lista que el pastor Héctor nos dio en el capítulo 12 hace unas semanas atrás. Él habla sobre 2, sobre la profecía y sobre las lenguas. Pero dice que de las 2, la profecía es mayor. Y lo dice, ¿por qué? Dice porque la profecía, o sea, proclamar lo que Dios ha dicho o ha revelado ya, hace que la iglesia se edifique, se fortalezca, se anime, sea exhortada, pero sobre todas las cosas sea consolada. O sea, que el ejercicio de poder hablar delante de Dios y de parte de Dios al pueblo de Dios, a la iglesia, lo que busca, dice el versículo 2, el versículo 4 y el versículo 5, es la madurez espiritual de la iglesia, no una experiencia extrasensorial. Son dos cosas diferentes. No es que se le paren los pelos a uno, es que madure, es que deje de pensar como pensaba antes, de hablar como hablaba antes y de actuar como actuaba antes. E incluso si llega a la iglesia en necesidad, que a través de decir lo que ya Dios dijo, esa persona salga
consolada, exhortada y animada. Nada que ver con el concepto que nosotros tenemos de profecía. ¿Por qué esto es importante, amado? Porque Pablo contrasta ese ejercicio con otra cosa que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto, y él lo dice en el versículo 2 y versículo 4 parte alta, y era que el don de lenguas o el hablar en lenguas no edificaba a la iglesia, solamente al que lo hablaba. Así que ya primero aclaré lo que es la profecía en el Nuevo Testamento y lo que significaba. Ahora quiero aclarar la segunda cosa que ha sido sacada fuera de contexto. ¿Qué era el don de lenguas o hablar en lenguas en el Nuevo Testamento o en el contexto en el que Pablo estaba hablando? Es lo siguiente. El don de lenguas o el hablar en lenguas era la capacidad dada por el Espíritu para hablar, escuche bien, un idioma humano real que el hablante no conocía y ni siquiera entendía. Pero cuando se usaba sin interpretación, no edificaba a nadie más que al que lo hablaba. Déjeme ver si entiende. Pablo está diciendo, procuren el amor, que esa sea su meta mayor, pero también deseen y procuren los dones espirituales, principalmente el de la profecía. Aclarado lo que es la profecía, que es hablar de parte de Dios lo que Dios ha dicho, para exhortar, corregir, consolar, animar, darle esperanza al creyente. Cuídense de que no pongan esta profecía y este ejercicio en segundo plano por el hablar en otros idiomas. Porque dentro de la iglesia va a haber algunos que Dios le dio el don, la capacidad de hablar en otros idiomas. Pero si en el servicio público ese habla en ese idioma, quien único se beneficia es él y Dios, porque Dios es el único que lo entiende, pero nadie más en la asamblea lo entiende, a menos que haya alguien que lo interprete. Así que como la reunión en el día del Señor es para edificación de todos, asegúrense de que lo que salga de la boca de la iglesia sea la proclamación de la palabra para que la iglesia sea edificada. ¿Están conmigo? Ese es el primer punto que él quiere establecer. Yo sé que al día de hoy hay gente que lo que yo acabo de decir no están de acuerdo conmigo. Y siguen separando las lenguas en Hechos capítulo 2 de las lenguas en 1 Corintios 14. Sin embargo, yo les voy a probar más adelante que eso es un error. Y estaba hablando de idiomas reales, que Dios le daba el don y la capacidad a algunos, y Pablo dice que él lo tenía, pero era para edificar a la iglesia. Así que si no había alguien que podía interpretar eso, la iglesia no estaba siendo edificada, aunque hubiese un show of force, una demostración de dones, talentos, habilidades y capacidades, porque el hombre era trilingüe o cuatrilingüe. Porque podía trabajar en las Naciones Unidas como intérprete, pero la iglesia se quedaba igual. Mire que Dios es bueno, que Dios es maravillosamente bueno con ustedes y conmigo como maestro hoy. Que no solamente estamos viéndolo en el capítulo 14, sino que en la parte de atrás hay dos pastores hoy que fueron nacidos en Ucrania, criados en Estados Unidos. Ellos hablan dos idiomas, pero ¿saben cuál idioma no hablan? El español. Para ellos poder entender lo que yo estoy compartiendo aquí, tiene que estar John C. en la parte de atrás, parado imitándome hasta mis gestos, para poder traducir todo lo que yo estoy diciendo, para que nuestros amados hermanos puedan entender el mensaje. Si hay un intérprete, ellos van a poder ser edificados por la proclamación de la palabra. Si no hay intérprete, ellos van a estar diciendo,
Qué linda esa canción. Yo creo que esa canción la cantan en inglés los Getty. Déjame chequear en Google. ¿Por qué? Porque no están entendiendo nada. Mi hermano y su ganga estuvieron con nosotros por 4 semanas. Yo tengo 4 sobrinos que no hablan ni papa en español. Así que ellos se sentaron ahí, por 4 semanas. Y el pastor Héctor, pastor Nicolás y este servidor, predicamos la palabra. ¿Sabe lo que pasó? Que 4 de ellos, de los 5, no entendieron absolutamente nada de principio a fin de la exhortación y de la predicación. ¿Por qué? Porque no había nadie que les interpretara. Así que para ellos poder entender el mensaje, mi hermano tenía que traducirle. Si no les traducía, ellos no entendían. Ahora, puede ser que a este predicador, de momento, el Espíritu le diese la capacidad de hablar en el idioma que hablan nuestros hermanos de Ucrania. Y yo salga hablando eso. Y mis hermanos allá sean edificados porque Dios me dio la capacidad de en este momento predicar así. Pero ¿qué va a pasar con los 158 que hay aquí? ¿Que no van a entender qué? Nada. Pablo está diciendo, ¿esos hermanos no son importantes? Sí son importantes. Pues asegúrate que haya alguien que les interprete. Pero para el servicio público y la mayoría, predica y proclama la palabra para que ellos sean edificados. ¿Se lo digo ahora en chino o en francés? ¿Lo entendió? ¿Está conmigo? Eso es profecía. Hablar lo que Dios ya ha revelado para exhortar a la iglesia. ¿Estamos claros? Ahora, él dice, eso es más importante que las lenguas. Pero mira lo que dice ahora el pedazo más grande del texto del versículo 6 al 19. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede leerlo en la NBLA sin problema, pero escúchenlo en la Nueva Traducción Viviente, porque como es la mayor porción, me quiero asegurar que lo entiendan en arroz y habichuela. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial, o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados, como la flauta y el arpa, tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se le llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues, si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues, si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias, muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hable en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero esto es lo que yo quiero que subraye. Versículo 19, subrayalo. Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar
5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. ¿Qué es lo que está presentando Pablo aquí? Este es el punto para mí central, el argumento del apóstol a aquellos amados. Sin entendimiento no hay edificación. Sin entendimiento no hay edificación. Y él toma como un buen maestro y hace una ilustración. Flauta, arpa y trompeta. Y dice, ¿de qué vale que hagan sonidos si la gente no los puede entender? Si no suenan de manera nítida. Si el oyente no sabe lo que está escuchando, ¿para qué le sirve? ¿De qué le vale a soldados no poder identificar bien el sonido de la trompeta al momento de la batalla y lo que salga es un sonido ahí que ellos digan, ¿vamos o no vamos? ¿Entienden el punto? En la ilustración él está presentando un argumento. Es importante entender para ser edificados. Miren cómo lo dice el doctor Thomas Schreiner en su libro Los dones espirituales. El término lenguas, o sea, glosa, se refiere a idiomas humanos que no son entendidos por quien los habla ni por la congregación, a menos que sean interpretados. Miren lo que dice aquí. Esto es evidente en 1 Corintios capítulo 14, versículos 10 y 11, donde Pablo habla de diversos idiomas en el mundo que son ininteligibles a menos que uno conozca su significado. Pablo estaba diciendo, hablar en otras lenguas, en otros idiomas, sin interpretación es como hablar al aire. Se puede sentir muy bien nuestro hermano, nuestro amigo trilingüe, pero si la audiencia no lo está entendiendo, nada está sucediendo. Ese es el argumento principal de estos 13 versículos del 6 al 19. Pablo incluye aún la oración que debe ser con entendimiento. Pablo les animaba, incluso órenle a Dios, que le dé a ese que habla también el don de la interpretación para que lo que vaya a decir lo pueda explicar. Porque si no, la gente no está siendo edificada. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que corregir a los corintios en este sentido? Porque esa iglesia se había ido en un viaje. Estaban en un éxtasis. Le dije en el capítulo 13 que ellos estaban enamorados de las experiencias y de los idiomas. Pero Pablo le dice, ¿saben qué? Eso es lo menos importante. Lo que hacemos el día del Señor es alimentar al pueblo de Dios con lo que Él ya ha dicho. No necesitamos balbuceo. No necesitamos experiencias místicas. No necesitamos palabras que ellos no entienden. Todo lo contrario. La iglesia no necesita ruido ni confusión. Necesita la palabra de Dios, porque es la verdad con entendimiento que va a cambiar sus vidas. Eso es lo que necesitan. Ahora, yo quiero que usted entienda que Pablo estaba decodificando a una iglesia que culturalmente había sido codificada a las experiencias. Igual que hoy en día. Hay gente que entra por esa puerta, que entraron en Ensenada, que fueron al cine y que fueron a Miramar y nunca regresaron porque no se sentía la presencia del Espíritu. Hemos sido enseñados que la evidencia de que el Espíritu mora en creyentes o en la iglesia son las emociones. Eso es foráneo de las Escrituras. El Espíritu transforma mis emociones
para yo poder recibir su palabra y ser cambiado en mi ser interior y cambiar mis actitudes, mi forma de pensar, mi forma de hablar y mi forma de actuar. Ese es el verdadero trabajo del Espíritu. No es un corrientazo ni emociones. Si usted quiere saber si el Espíritu está en un lugar, es a través de que se predique todo el consejo de Dios en ese lugar. Si se predica la palabra de Dios sin adulterar, el Espíritu de Dios está ahí. Como les gustó tanto eso, vayamos entonces al tercer punto que el apóstol presenta en el versículo 20 al versículo 22. Él dice que las lenguas son señal para los incrédulos. Vamos a leerlo del versículo 20 al 22 y otra vez voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Sígame en las Américas. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Escuche bien, versículo 21. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Versículo 22. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Las profecías, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Me llamó la atención, si usted estuvo conmigo la semana pasada, que Pablo dice, cerrando el capítulo 13, que cuando él era niño, ¿él qué? Él hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero ahora que creció, hablaba, actuaba y pensaba de forma diferente. A él le dice ahora a ellos: dejen de actuar, pensar y comportarse como niños. Sobre este tema de la profecía y la lengua, maduren. Recuerden lo que ustedes aprendieron. Recuerden para qué son los dones y cómo se deben usar para el beneficio y la edificación de la iglesia. Pero no lo deja ahí, sino que les dice a ellos, citando específicamente Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12, que Dios usó lenguas, o sea, idiomas extranjeros como señal de juicio para su pueblo. Ahora, nosotros también sabemos que en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, las lenguas fueron señal de dos cosas. Fue una señal profética de que el juicio venía. Pero también fue una señal de que el evangelio ahora no era solamente para los judíos, sino que estaba abierto y disponible para los gentiles, para los paganos, que al escuchar el evangelio fuesen transformados, iban a ser añadidos al pueblo de Dios. Así que, si los idiomas, Dios los usó en el Antiguo Testamento y lo vieron en Pentecostés, Pablo le dice a los Corintios, como una señal de juicio a su pueblo, por no obedecer y seguirle, pero también como una señal de inclusión al pueblo, de aquellos que ellos pensaban que no debían ser pueblo de Dios. Pablo cierra el versículo 21 y 22 de esa sección diciendo que sí las profecías son para los creyentes, que sí la proclamación de la palabra la necesitan los creyentes, porque los creyentes no van a madurar simplemente con relaciones personales. No van a madurar simplemente viniendo a la iglesia. No van a madurar y creciendo simplemente enviándose textos y WhatsApp. No, van a crecer escuchando y siendo desafiados por todo el consejo de Dios. La dieta que nos hace crecer saludablemente es la predicación y la proclamación de la palabra de Dios. Y él está diciendo, el pueblo no necesita más señales. Lo que necesita son las Escrituras. A lo largo de la historia, la mayoría de los comentaristas eruditos y estudiosos están de acuerdo que las lenguas, los idiomas en la era apostólica eran simplemente dos cosas: evidencia del juicio contra Israel, pero también la inclusión de gentiles que han sido salvados en el pueblo de Dios. Así que utilizar
esos idiomas y las experiencias que no son normativas, que son caso a caso, que vemos en las Escrituras, para nada nos da derecho a reclamar un don de lenguas que hablamos nosotros para hablar con Dios y decirle a otro que Dios le está dando un mensaje porque tenemos algo especial nosotros. Si usted le quiere dar un mensaje a un creyente, abra la Biblia, léale el libro con el capítulo y el versículo, después se lo explica y espere que el Espíritu se lo aplique a su vida. Así tú estás hablando de parte de Dios. Y eso es lo que necesita la iglesia escuchar. No mi opinión, sino la palabra de Dios. Ahora, Pablo cierra el versículo 23 al 25, esta primera porción del capítulo 14, ayudando a aquellos creyentes a que entendieran que si el fin de los dones espirituales era la edificación de la iglesia, una iglesia que edifica da testimonio. Miren lo que dice el versículo 23 al versículo 25 otra vez. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Aún así, si los incrédulos, a la gente que no entiende esas cosas, entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Versículo 25, esto es clave. Esto es importante. Al escuchar los incrédulos, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Miren cómo cierra esta sección Pablo para la semana que viene poner orden. Miren lo que está diciendo. Si todos hablan en idiomas que nadie entiende, el incrédulo va a venir a la reunión en el día del Señor y va a salir peor de lo que llegó. Va a salir más confundido. Se va a preguntar como dicen hoy. No, yo fui a una iglesia, pero eso era un escándalo. Allí estaban diciendo un montón de cosas ahí que yo no entendía. Y estaban corriendo de un lado para el otro. Y brincando. Y moviéndose. Y haciendo una cosa de gestos. Para eso yo me voy a otro lugar. ¿Entienden? No. El incrédulo tiene que entrar por esas puertas. Y sentarse en esa silla. Y escuchar la palabra de Dios. Porque con lo único que Dios se ha comprometido, que va a salvar al perdido, es con la proclamación de su palabra y presentando el evangelio. Y Él entonces llamará a través de la proclamación del evangelio eficazmente a los que ha decidido salvar. No es con ruido, ni con balbuceo, ni con espectáculos. Es con la predicación de la palabra de Dios. Edifica la iglesia y salva a los perdidos. Y cuando los perdidos vienen y ven que aquí se ora la palabra, que aquí se canta la palabra y que aquí se predica la palabra, que ven que aquí se ora el evangelio, que aquí se canta el evangelio y aquí se predica el evangelio, ellos van a llegar y aún en el lugar que estén espiritualmente, tienen que salir por esas puertas diciendo: verdaderamente el Señor está en ese lugar. Esa es la evidencia de que el Espíritu de Dios está en un lugar. Que los creyentes son edificados y que los incrédulos no le va a quedar más remedio que aceptar que en ese lugar está el pueblo de Dios, escuchando la palabra de Dios y proclamando la palabra de Dios. Así que él cierra diciendo, y lo va a decir en el versículo 33, me voy a adelantar, voy a tomar ese versículo ahora. Escuche bien, Dios no es un Dios de confusión. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Nuestro Dios es un Dios de orden, de claridad y de paz. Yo llego a la iglesia sin importar en la condición que esté, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa claridad que
arregla lo torcido que yo estoy. Ese orden que le hace bien a mi alma, lo recibo cuando en ese lugar el pueblo de Dios se reúne para escuchar, cantar, orar y predicar el consejo y la palabra de Dios. Nada más y nada menos. Todo lo demás es frosty. Y por todo lo demás que añadamos, vamos a darle cuenta al Señor de su iglesia. Él ha regulado cómo se hacen las cosas en la iglesia. Y yo no sé usted, pero yo me mantengo en la minuta. No es como me guste, es como Él ha determinado. Cuando hacemos las cosas como Él ha determinado, Él respalda lo que Él se ha comprometido a respaldar. Y eso le dijo Pablo a los corintios. Una iglesia que proclama la palabra con claridad y con amor, refleja la presencia de Dios entre su pueblo. Lo demás se ve bien para foto y para Facebook. Pero lo más importante es que el pueblo de Dios pueda entender la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios y que la gente sea transformada por la palabra de Dios. Así que para yo terminar y dejar la mesa servida, para el versículo 26 al 40, yo quiero, como uno de sus pastores, ser justo. Y quiero ser sensible. Y quiero ser empático. Porque la mayoría de nosotros venimos del otro lado del charco. Así que yo no hablo como alguien que venga de un lugar diferente al de ustedes. Y yo entiendo que habemos muchos aquí que el entendimiento de la profecía y de las lenguas que tenemos todavía hoy, o con lo que luchamos todavía hoy, mientras llevan años aquí escuchando la palabra, ese conflicto en su ser viene porque la cosmovisión sobre los dones espirituales, sobre el trabajo del Espíritu Santo, ha sido mal enseñado y mal practicado. Y yo reconozco eso. Pero yo quiero, porque es mi responsabilidad. Mientras yo me pare aquí y esté aquí, esta es mi responsabilidad. Decirle a ustedes, amados, 3 cosas que yo en la madrugada de hoy oraba que lo puedan recibir de parte del Señor. Número 1, amados, escuche bien. La profecía hoy, 1 de junio del 2025, es el ejercicio de la predicación y la proclamación de la palabra. Dios ya habló y nos dejó un libro. El trabajo de los pastores, de los líderes y de los creyentes es abrir el libro, leer el libro, explicar el libro, aplicar el libro y el Espíritu se encargará de hacer el resto. En eso los pastores estamos literalmente ejerciendo el trabajo profético, abriendo la palabra de Dios y proclamando la palabra de Dios. Esa es la profecía hoy, la predicación de la palabra. La iglesia no necesita nada más para crecer y madurar que no sea la palabra de Dios. Número 2. Amados, escuchen bien, por favor. No es necesario hablar ni buscar hablar lenguas extrañas, angelicales, entre comillas, o ininteligibles, como señal o garantía de la presencia del Espíritu en ti. Si tú eras como yo, que estabas frustrado, porque lo único que hablabas era español, y mal, porque hablamos boricua, y veías a otros que tenían una gracia y un don especial, hablando en unas cosas que los hacían a ellos creer, y la iglesia y los líderes lo animaban a ellos creer, que eran más espirituales que nosotros, y nosotros vivíamos de rodillas, clamando al Señor, dame eso, porque yo te quiero servir mejor. Tengo que decirle que los mormones, los santeros y un montón de gente más que no es pueblo de Dios, también hablan ese tipo de lenguaje. Y eso no es señal ni evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en ellos. La evidencia de que el Espíritu Santo está en ti y en mí, ¿sabes qué es? Cuando el Señor nos salvó, el Espíritu nos selló
una vez y para siempre. Y mora en nosotros. Y nos da el discernimiento, el entendimiento. Nos advierte. Y cuando pecamos, nos corrige. Y cuando nos arrepentimos, nos consuela y nos restaura. Si tú quieres una experiencia diferente a esa, yo no sé dónde tú estás. Yo quiero seguir experimentando que la tercera persona de la Trinidad mora en mí y me da lo necesario para que cuando yo lea el libro, Él lo pueda aplicar a mi vida y yo seguir madurando y creciendo a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Esa es la evidencia del Espíritu en mí. Y esa es la evidencia del Espíritu en ti. Si a ti te han hecho creer que porque tú no hables eso, tú no tienes el Espíritu de Dios, hay gente que enseñó eso con buenas intenciones, mal orientados e ignorantes. Pero esa carga, yo llevo orando desde la madrugada, que el Señor la quite hoy y que tú puedas andar en la libertad de que el Espíritu mora en ti. Y la evidencia de que el Espíritu mora en ti no es la cantidad de dones que tienes, sino los frutos que Pablo habla en Gálatas que tú das. Eso es la evidencia de que andamos como una persona nueva y que el Espíritu mora en nosotros. Así que número 3, amado, si el Señor te ha dado algún don, talento, habilidad u oportunidad, ubícate. Si tienes algún lugar de influencia, bájale 2. Porque no se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de su gloria y la edificación de su iglesia. Y por último, usarlo para proclamar el Evangelio y que Dios, si le place, salve a los perdidos. Hay gente en este lugar hoy que nos tenemos que arrepentir porque no hemos creído la película y nos creemos especiales. Porque hemos tenido dones, talentos y habilidades que no se deben nada a nosotros, pero nos creemos mejor que otros. Hoy no solamente es el día de salvación para el que no ha creído, es el día del arrepentimiento para aquellos que no hemos creído más de lo que nos debemos creer. Si tengo algo y sé algo, no se debe a mí, se debe al puro afecto de su voluntad. Es gracia, es un favor inmerecido. ¿Y sabe qué? Un día voy a dar cuenta por lo que me dio. No como a mí me dio la gana usarlo, sino como Él me pidió que lo usara. Para su gloria e edificar ciudad de Dios. Así que hoy es un buen día para nosotros arrepentirnos por estar escondiendo esa perla, esa luz y esa sal y usarla para la gloria de Dios. Y arrepentirnos si la hemos estado usando con los motivos incorrectos. ¿Sabe qué? La iglesia en Corintios para nada era una iglesia modelo ni ejemplar. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y con ninguna otra iglesia el apóstol Pablo se invirtió tanto como con esos corintios. Así que ellos, igual que nosotros, somos siervos a candidatos inútiles. Si ellos aprendieron, yo ruego que nosotros también aprendamos. Si ellos se arrepintieron, que también nosotros nos podamos arrepentir y que todos andemos en la línea. Su gloria y la edificación de esta iglesia. Esa sea la meta de todos los creyentes. Así que para poder concluir, creyente, hermano, amado y miembro de esta iglesia, nosotros vivimos en una cultura que prefiere la experiencia que la palabra. Así que en ese sentido, por eso el título de esta serie es una iglesia como la de hoy. Las iglesias hoy son como la de Corintios. La gente va a la iglesia buscando corrientazos, palabras y señales. Pero no buscan ser rotos, ser transformados y ser más piadosos. Que el Señor siga taladrando nuestros corazones para hacernos de nuevo, porque ciudad de Dios no necesita más ruido ni más confusión. Lo que necesita es la proclamación de la palabra con amor. Y amor a veces es tough love. Hay que decir lo que nadie quiere decir y lo que no queremos escuchar. Porque nosotros dos le daremos cuenta al Señor por ustedes. Así que porque le amamos, le vamos a decir lo que le tenemos que decir. A veces con guitarra, a veces con violín y a veces con un guayo, pero se lo vamos a decir. Porque le amamos. Pero si tú estás aquí y no eres creyente, yo quiero que tú sepas que nosotros estamos
contentos de que tú hayas llegado a este lugar en esta tarde ya. Nosotros oramos todos los días para que el Señor a las visitas, si no son creyentes, le abra sus ojos y ellos puedan ver a través de la proclamación de la palabra no lo que ellos creen que son, sino su verdadera condición. Que estás perdido en tus delitos y tus pecados, que estás viviendo en confusión y en mucho ruido. Pero al Señor le plació que el 1 de junio de 2025 tú estuvieses aquí. Porque si nunca habías escuchado nada como esto, ya hoy eres responsable por lo que has escuchado. Y Dios te va a pedir cuenta. Así que hoy es el día de salvación. Si tú a través de este mensaje has podido ver que eres un gran pecador, que vives de espaldas a Dios, esa es la mala noticia, que estás condenado. Pero la buena es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y vivió la vida que tú llevas años tratando de vivir y nunca la vivirás de manera perfecta. Él la vivió perfecta. ¿Y sabes qué? La segunda persona de la Trinidad, el unigénito Hijo de Dios que vino a vivir esa vida perfecta, fue a la cruz a recibir la muerte que tú merecías y yo merecía. ¿Sabes por qué? Porque a través de su muerte hoy hay oportunidad para que tú puedas arrepentirte de tus pecados y recibir el perdón de Dios. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de esa película? Que Satanás, cuando expiró en la cruz Jesús, creyó que lo había vencido. Pero al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos y caminó entre nosotros y ascendió. Y está a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos para que podamos vivir como estamos aprendiendo. Y si hoy tú confiesas tus pecados y te arrepientes y vienes a Jesús, no solamente eres su hijo, eres nuestro hermano. Y juntos vamos a crecer y orar los unos por los otros para seguir creciendo a la estatura de ese varón perfecto que es Jesús. Escucha bien, Jesús es el verdadero profeta, el que vino no solamente a salvar a los perdidos, sino a edificar a su iglesia y a reinar un día por siempre y hará todas las cosas nuevas. Si ese eres tú, no te vayas por esas puertas sin reconocer que eres un pecador y que necesitas un Salvador. Corre a Cristo hoy. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Ayúdanos a entender que la espiritualidad no se mide por dones, sino por frutos producidos. Que es tu palabra la que convence, no los dones, ni mucho menos los espectáculos. Ayúdanos a entender que lo que somos y tenemos no se debe nada a nosotros, sino a tu misericordia y a ese favor inmerecido que nos diste en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender que tú edificas a tu iglesia a través de la proclamación de tu palabra y el predicar con claridad tu evangelio. Señor, ayúdanos a entender que también nos has puesto como parte de este cuerpo para edificarnos mutuamente. Perdónanos hoy, como iglesia. Perdónanos por soberbia, por orgullo, por arrogancia, por mirar por encima del hombro a aquellos que no tienen ni son como nosotros. Perdónanos, porque no solamente pecamos contra ellos, sino que pecamos contra ti. Señor, perdónanos, porque aquí hay gente con muchos dones, talentos, habilidades y oportunidades, y los han colocado debajo de la alfombra, y no los están usando para la gloria tuya, edificar tu iglesia e ir tras los perdidos. Pero gracias, porque a través de la confrontación también tú nos das esperanza, y nos has prometido que por los méritos de Cristo nos podemos acercar con confianza, confesar nuestros pecados, y hallaremos perdón y oportuno socorro. Así que hoy reconocemos que hemos pecado contra ti y contra otros, pero recibimos tu perdón por la obra de Cristo y te rogamos que tu Espíritu nos ayude a dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Que esta iglesia y este púlpito siempre se proclame tu palabra sin adulterar, y que a pesar de los vasos
imperfectos y pecaminosos, que somos los pastores que nos paramos aquí, tú puedas edificar a tu iglesia y que ellos también puedan proclamar tu palabra para edificación mutua, pero también presentar tu evangelio para salvación de los perdidos. Señor, si algunos hemos llegado hasta el día de hoy con años de ser creyentes, confundidos, cargados, donde nos han hecho creer que somos menos espirituales porque no tenemos cierto tipo de cosas o comportamiento, yo espero, Señor, ya tú sabes que ha sido mi ruego, que tú puedas habernos abierto los ojos, quitar las vendas y ver que el Espíritu tuyo mora en nosotros desde el día que nos salvaste. Y eso hace que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos en tu bando y si tenemos tu Espíritu, tenemos lo necesario para la vida y para la piedad. Que eso sea suficiente y que nos levantemos hoy a dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Señor, edifica tu iglesia y salva a los perdidos. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estén puestos en pie y alabemos al Señor.